Hola y bienvenidos a un capítulo más de esta sección en donde estamos discutiendo en breve tiempo libros maravillosos. El día de hoy quiero compartir con ustedes mis ideas favoritas de este gran libro. Se llama The Happiness Hypothesis, es del autor Jonathan Haidt. Él es un profesor de Virginia, también de la orientación de psicología positiva. Y wow, este libro en verdad lo disfruté muchísimo. Muchísimo porque la forma en que lo plantea lo hace fácil para los que no estamos necesariamente somos doctores de la neurociencia poder entender a qué se refiere con cada una de las áreas que él maneja en su hipótesis. Y él parte de la idea de que todo el mundo pues queremos ser felices, pero el ser humano, según Haidt, no evolucionó para la felicidad. Más bien, el ser humano evolucionó para la sobrevivencia. En el Serengeti o comes lonche o eres lonche. Entonces, el ser humano ahorita, en donde ya no estamos en esa necesidad de ir cada día a cazar nuestra comida, a tener cuidado de estos animales que nos van a venir a comer, ya no estamos en esa situación. Sin embargo, todavía tenemos esas estructuras cerebrales, así como tenemos las muelas del juicio o el apéndice, seguimos cargando con un cerebro, más bien con un cerebro triuno, en donde tenemos el cerebro reptiliano, el mamífero, que es el de los sentimientos, límbico, emociones, y luego lo que es ya el juicio. Entonces, aunque en nuestra mente sabemos qué queremos hacer, tenemos planes, hacemos metas y luego de repente no sucede nada. ¿Por qué? Porque somos arrastrados por esos deseos, por esas necesidades de sobresalir a nivel social, todo eso de estructuras antiguas que son muy fuertes porque tienen años y años de existir. La corteza frontal, la del juicio, es la más nueva. Entonces, es difícil para el ser humano cambiar. Entonces, él parte de una metáfora presentada antes por Platón, que somos jinetes montados en un elefante. Entonces, el jinete, como jinete sabemos perfectamente a dónde queremos ir, pero torea aquel elefante. No solo se trata de caminar y llegar a ese lugar que queremos. Estamos encima de un elefante que lo jalas y no quiere y tiene fuerza y es grandote y es antiguo y sabe lo que quiere y se enoja. Entonces el ser humano muchas veces nos sentimos decepcionados de no llegar a esa meta o de no ser lo mejor que sabemos que podemos ser. Entonces, Jonathan Haidt nos empieza a hablar de 4 divisiones en el ser humano, empezando por las más obvias, izquierda y derecha. Tengo alumnos diestros, tengo alumnos derechos, zurdos y tengo ambidiestros. Y tengo niños que pintan con la derecha y patean la pelota con la izquierda. Ya desde ahí hay una división en nuestro cuerpo. Claro, es por redundancia y otros motivos, pero hablamos de ahí desde esa división. Después nos habla de la división entre mente y cuerpo. Entonces yo en mi mente quiero decir, no voy a mentir, mis palabras solo van a ser positivas, voy a hacer esto, y luego el cuerpo hace otra cosa. Dices, ¿cuántas veces has estado en la fila de las hamburguesas y sabes que vas a pedir esa ensalada? Y de repente ya cuando estás pagando te estás dando cuenta que pediste la hamburguesa grande con papas. Entonces una cosa es lo que queremos pensar y luego otra cosa es a dónde nos lleva nuestro cuerpo muchas veces. Nos habla también de los sistemas controlados y de los automáticos. Por ejemplo, yo estoy controlando lo que estoy platicando con ustedes, pero no estoy controlando mi digestión. Entonces en mi cuerpo hay cosas automáticas que no dependen de mí. Y por el otro lado, hay cosas conscientes en donde yo ya uso el lenguaje como una herramienta y soy un ser pensante. Entonces esa división, el cuerpo te pide una cosa y si tienes hambre no vas a pensar bien. ¿Por qué? Porque es más antigua la estructura que te dice come que la estructura que te dice estudia. Entonces por eso tan importante esa pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, en donde nos habla de las necesidades humanas. Se refiere mucho también a esas estructuras iniciales de sobrevivencia. Y luego nos hablan también otra vez, de estructuras nuevas y viejas dentro de nuestro cerebro, las partes primitivas que compiten
contra las nuevas. Nuestro cerebro como el CEO, el director, que quiere hacer todo bien y que tenemos aquí este elefantote que tratamos de manejarlo, de controlarlo y es difícil. Y la única forma de manejarlo, nos dice Haidt, es con el hábito. Dice, si tú quieres entrenar este elefante, tienes que hacer lo que haces todos los días. Primero 21 días para establecer un mini hábito. Luego 60 días para que ya se note a nivel cerebral una conexión. Entonces, si tú quieres que tu hijo todos los días se lave los dientes, ya sabes lo que tienes que hacer. Todos los días lavarte los dientes con él por 60 días. Tú todos los días llevarte de la mano al niño y vamos a lavarnos los dientes, etc. Porque es la única forma de ir haciendo y entrenando a ese elefante que prefiere irse a jugar, que prefiere corretear, etc. Quitarle las tentaciones. Si tú quieres comer sano, hay que sacar de la alacena todo lo que te va al rato a llevar al elefante a irse rápido por lo que es azúcar, porque azúcar le da energía al elefante, de verdad, no necesariamente nutrición. También algo interesante que menciona Haidt, él habla del cerebro a nivel genética. Hay personas que siempre van a estar felices y personas que siempre van a tener esa tendencia más negativa. Menciona un estudio de bebés bien padre en donde checan a bebitos, les miden su actividad cerebral a los 10 meses. Los separan de su mamá por un ratito y checan cuánto duran llorando y la intensidad del llanto. Y luego llegan 10 años después a ver cómo están en bienestar general. Y esos bebés necios y más llorones y más intranquilos siguen siendo un poquito más negativos, un poquito más complicados, nerviositos o ansiosos que los bebés que desde el principio lloraban menos. Entonces él dice que cuando te toca un cerebro amable, ¡qué suerte! Es como si te hubieras ganado la lotería cortical. Y luego dice, ¿y qué pasa cuando no? ¿Cómo compensas cuando no te tocó ese boletito de la suerte? Cuando tu tendencia es un poquito más negativa. Entonces él habla de lo que se hace en el este y en el oeste. Y entonces empieza con la meditación. Se han estudiado ya en MRIs y en diferentes tipos de estudios, tipo de los PET scans, a los monjes budistas y a personas normales meditando. Y hasta 5 minutos al día, por 8 semanas, les cambia estructuras cerebrales. En vez de tener mucha actividad en el área derecha frontal, que es donde tenemos mucha actividad las personas más negativas, empiezan a cambiar esas estructuras, a responder menos agresivamente, a tener más empatía. La amígdala, que es una parte del cerebro que es como una alarma, ya no está hiperactiva, ya no responde tan rápido ante cualquier susto. Entonces, dice Jonathan Haidt que meditar es la pastilla mágica. No cuesta, todos la pueden hacer y existen muchas formas de meditar. Unas van con la religión, otras no, cada quien puede hacerlo a su forma y a su gusto. Pero él lo recomienda muchísimo para cambiar la predisposición genética. Otra cosa que nos recomienda o de la que habla Haidt es ya qué hacemos acá en América. Y en América usamos la terapia cognitiva conductual, en donde tratas de captar tus pensamientos. Si me estoy diciendo a mí misma, ay, no sirves, luego lo anotas, el pensamiento, por ejemplo, no sirves, y lo debates. A ver, ¿no sirvo para qué? ¿Y para qué sí sirvo? Entonces hay toda una estructura y una caja de herramientas para que la persona empiece a reconocer esos pensamientos y poco a poco empiece a liberarlos, a que tú controles el flujo de tus pensamientos, no que tus pensamientos te controlen a ti. Pero todo eso no es de la noche a la mañana, es un proceso paulatino que al principio es muy desesperante, igual que la meditación, al principio es frustrante y desesperante y luego al revés, la necesitas en tu vida dicen, entre más difícil sea tu día, amaneces más temprano para meditar más tiempo, porque sabes que te va a ayudar muchísimo. Otra cosa que nos habla Haidt es de las relaciones humanas. Otra vez vuelven a salir y te dice, aunque no tengas ganas de socializar, si andas tristeando, fórzate a salir. Llámale a una persona, estrecha la mano a otro humano.
¿Por qué? Porque está comprobado también que relaciones humanas positivas aumentan tu sistema inmunológico, aumentan hasta tus años de vida, más que dejar de fumar, y disminuyen la depresión. Entonces, tampoco es de que todos los días te vayas de pachanga, pero que busques la forma en tu vida, aunque estés bien saturada de trabajo o de familia, de darte un espacio para poder tener ese contacto humano sin el estrés del trabajo o de la vida cotidiana y de la rutina. También Jonathan Haidt menciona acerca de, padrísimo, tiene todo un capítulo de por qué los chismes, por qué la confabulación, porque, o sea, ¿para qué nos servía como humanos el juntarnos en grupos y sentir que el otro grupo es menos, o sea, es más loser, ¿verdad?, que nosotros? Porque cada grupo de aproximadamente 150 personas son esas conglomeraciones de humanos que juntos se apoyaron mucho para sobrevivir. Entonces se sigue observando a nivel mundial. Y él lo estudia y pone bastantes ejemplos de en India, acá y allá, y cómo, por ejemplo, tal vez aquí en México te ríes cuando ves que se están metiendo al mar las árabes vestidas con todos sus hábitos, tapándose hasta la cara. Y decimos, están locas. Y me imagino, si ellas nos ven a nosotros en nuestros trajes de baño y bikinis, van a decir, están locas. Entonces, ¿cómo cada grupo confabula para decir, nosotros somos los que estamos bien? ¿Y por qué? ¿Y qué fines tuvo a nivel evolución? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, dice Haidt que finalmente, después de mucho estudiar el bienestar, se da cuenta que para tener bienestar necesitas desarrollar tus fortalezas, usar tu potencial y convertirte en ese propósito que la naturaleza tuvo para ti. Convertirte en ese propósito que la naturaleza tuvo para ti. Y aquí me recuerda de esa palabra entelequía, en donde hablan que, por ejemplo, un piñón es la entelequía, bueno, un pino es la entelequía de un piñón. Un gran árbol es la entelequía de una mini semilla. Entonces, ¿cuál es la entelequía del ser humano? ¿Cuál es tu mayor potencial? ¿Cuál es el regalo que vienes tú a darle al mundo? Ay, es que yo no tuve estudios. No necesariamente necesitas estudios. Sabemos que en India cantidad de gente se unió al grupo de la Madre Teresa de Calcuta, hicieron un apostolado hermosísimo y cumplieron misiones de vida, de socorrer al más necesitado en sus momentos terminales. Entonces, en realidad, tenemos todo dentro de nosotros para hacer lo mejor de nosotros mismos. Pero tenemos que ser sinceros a ese espíritu. No tenemos que seguir la corriente de nuestros amigos ni lo que nuestros papás quieren que seamos o esperan de nosotros. Tenemos que entender nuestra propia naturaleza, nuestro propio ser y dejarlo crecer. Me gusta mucho, ya para cerrar, una nota de Platón, una frase que dice, el espíritu no conoce, reconoce. ¿Cuántas veces mientras estás escuchando algún mensaje sientes ese, ay, claro, como si lo supieras desde siempre? Porque ya tu espíritu todo lo sabe y también sabe para qué viniste al mundo. Entonces nos quedamos con esto, con estas buenas ideas, el elefante, a seguirlo entrenando, nunca terminamos, pero también a tenernos esa compasión de saber por qué a veces el jinete quiere llegar a un lugar y se batalla tanto. Entonces, con esto nos despedimos. Gracias por escuchar. Jonathan Haidt y la hipótesis de la felicidad. Bye.